El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, aquí haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. La fiesta que hoy celebramos de la transfiguración del Señor es para todos los cristianos un gran motivo de esperanza, quizás el más grande de todos que el Señor pudo haber mostrado en esta tierra a sus discípulos. Esta visión que está contemplando el profeta Daniel de un anciano y un hijo de hombre que viene y que gobierna y que al fin de cuentas termina tomando el poder para ejercer justicia a todas las naciones, delante de todos los reyes y delante de todos los poderes de la tierra, son de las mismas palabras que el ángel le citó a la Santísima Virgen María cuando se le apareció y le dijo que reinaría en la casa de David por los siglos de los siglos y su reino no tendría fin. Y esta visión que tiene el profeta Daniel procede después de una visión anterior que él tuvo de unos monstruos. Vio unas bestias que se levantaban, eran reyes poderosos sobre las naciones. Y de hecho vio como 4 formas de bestias que se iban implantando con poder y con un poder altivo, prepotente, con un poder de gobierno y casi de control total sobre las naciones del mundo, y iban destruyendo todo a su paso. De hecho, el libro del Apocalipsis nos habla de esto de una manera mucho más concreta y más exacta de lo que hacen estas bestias. Pero ya el libro del Apocalipsis no nos habla de 4, sino solamente de 2, una que es derrotada y otra que recibe el poder de la primer bestia y hace estragos en el mundo al nivel más alto. ¿En qué sentido le muestra el Señor esta visión al profeta Daniel del Hijo del Hombre que sale del trono de Dios? Dice que se abrió un libro y de ese libro salió un Hijo de Hombre, es decir, el Hijo de Dios, y eso equivale a la encarnación. Cuando el ángel le anunció a la Virgen, se abrieron, digamos que los sellos del libro,
Y esto nos lo va a explicar muy bien San Mateo en el Evangelio con el acontecimiento de la transfiguración del Señor. Porque en este acontecimiento aparecen Moisés y Elías, los dos muy importantes en la Biblia. Porque con Moisés, digamos que se sella toda la alianza del Sinaí y es todo el Pentateuco, todos los libros primeros de la Biblia. Y Elías es el padre del profetismo. Ambos tienen repercusiones muy importantes para nosotros porque a través de ellos Dios estaba preparando a la humanidad con una esperanza muy grande y era la venida del gran profeta, la venida del Hijo del Hombre. Por eso les digo que esto en la Anunciación equivale al acontecimiento de la Encarnación, porque en Cristo se da cumplimiento a la derrota de todas estas bestias y de todos estos monstruos. La transfiguración que contemplan los apóstoles en el monte más elevado es el estado de gloria que van a tener todos los fieles al Señor. Los que ya tienen los bienaventurados en el cielo, ellos ya participan en gran sentido, no en su totalidad, pero ya participan de esta gloria. ¿Qué les falta a los santos en el cielo? A los santos en el cielo les falta la resurrección de la carne, que es con lo que nosotros sellamos ahorita el fin del credo. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Pues Cristo se transfigura y queda, lo que ven los apóstoles ahí, es el estado de gloria en el que va a quedar la humanidad que haya sido fiel al Señor, que haya sido fiel en primer lugar a quién, a Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés representa los 10 mandamientos. Y ese es el premio, por eso Moisés aparece allí en el monte de la transfiguración al lado de Jesús, porque los mandamientos son muy importantes para nosotros los católicos. Y por eso cuando se abre el libro, en la visión que tiene el profeta Daniel es la palabra, pero la palabra ya cumplida, que es en el Hijo del Hombre y es en Cristo. ¿Por qué Cristo se transfigura en su humanidad? Porque Cristo es el hombre en su naturaleza humana, fiel a la voluntad de Dios, cumple exactamente los mandamientos. Cristo no violó ni uno de los mandamientos, los cumplió. Yo no vine a abolir la ley y los profetas, dice él, sino a darles cumplimiento. Y por eso allí está Moisés en el monte de la transfiguración. Cristo está dando una equivalencia positiva, una valoración positiva a los mandamientos. Miren, hoy nos han metido un cuento dentro de la iglesia a través de grandes, entre comillas, teólogos, ¿sí? De darle poca importancia a los 10 mandamientos y de decir que lo más importante es el amor. ¿Qué hacen este tipo de personas y este tipo de predicaciones hoy? Separan del amor el cumplimiento de los mandamientos, y esto es falso, porque ese amor no es verdadero. Ese es un amor relativista, mentiroso, es un amor que predica el anticristo, no es del evangelio. Por eso allí en el monte de la transfiguración se aparece la ley, los 10 mandamientos. De hecho, los que tienen la marca del Cordero en el libro del Apocalipsis, que no van a ser tocados cuando los ángeles lleguen a traer el castigo, son los que están marcados por el cumplimiento de los mandamientos. Los que tienen la marca de la bestia, que son los 3:6, son los que no obedecen la palabra de Dios, los que no le prestaron atención a los mandamientos. Por eso dice que esa marca la tienen en la frente, porque ¿dónde comienza la ideología? Buena o mala, comienza por la mente. El diablo nos comienza trabajando el pensamiento y comienza reinvirtiendo la forma de razonar. ¿A quién se le ocurre, sí, que los 10 mandamientos no son equivalentes al amor verdadero? A quien ya va teniendo la marca de la bestia. Quien va teniendo la marca de la bestia piensa así. Entonces Moisés se aparece así, allí, porque Cristo en realidad lo que hace es elevar el valor positivo
de los 10 mandamientos con Moisés. Aparece Elías, que es el padre de los profetas. Elías representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. Por eso la profecía de Malaquías y de varios profetas en la Biblia era que cuando viniera el Hijo del Hombre del que está hablando Daniel, primero iba a venir Elías. ¿Y a quién se refiere? Se refiere a Juan el Bautista. El pueblo de Israel comprende que ese es el Elías que precede la venida del Hijo del Hombre, y así sucedió. Juan el Bautista viene como recoge el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento y comienza a llamar a la conversión. Que todos se conviertan, que todos cambien, porque se acerca la venida del Hijo del Hombre. Y para prepararnos para esa venida tenemos que vivir la conversión. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Aquí también, en el monte de la transfiguración, está elevando, valorando a plenitud la profecía de los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor se le aparece a los discípulos de Emaús, les dice, porque ellos iban tristes, iban desanimados y estaban regresando a su pueblo. Iban de Jerusalén a Emaús como unos fracasados. ¿Y para dónde iban ellos? A seguirse entregando al mundo. Estaban abandonando la palabra de Dios para entregarse al mundo. Y Cristo se les aparece caminando con ellos, y lo primero que hace Cristo es preguntarles de qué van hablando. Y dices, es que es el único forastero que no sabe lo que acaba de ocurrir en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y dice, Jesús el Nazareno, que era un hombre asistido por Dios en palabras y signos, y nosotros creímos que él iba a liberar a Israel. Es decir, ellos ya iban sin esperanza, porque ellos creían que la liberación iba a suceder a su manera, pero no a la manera de los profetas y de Moisés, porque ellos se ve que habían leído mucho a Moisés y a los profetas, pero no los habían entendido. Y entonces el Señor les dice, qué tardos y lentos son para comprender las Sagradas Escrituras, para comprender lo que decía Moisés y lo que decían los profetas. ¿Acaso todo esto no debía suceder? Miren, ¿saben por qué nosotros hoy estamos fallando tanto? Y nos dejamos envolver en confusión y perdemos la esperanza y la confianza tan fácilmente, porque los católicos de hoy ya no somos de palabra de Dios. Eso en primer lugar es peligrosísimo. Pero viene otra parte que también es peligrosa, que muchos que leen la palabra de Dios no la saben leer y la interpretan a su manera, o a la manera de lo que digan unos cuantos por ahí que se muestran como los más sabios e inteligentes, los más conocedores y doctos en la Sagrada Escritura. Y eso también es muy peligroso, porque si nosotros no sabemos interpretar lo que dice la palabra de Dios, el diablo aprovecha y él nos la interpreta a su manera para llevarnos a la perdición. ¿Con qué palabras tentó el diablo a Cristo? Con las mismas palabras del Deuteronomio. Si el diablo tentara a alguien que no conocía la palabra de Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a caer en la trampa. Hoy el diablo nos tienta a muchos de nosotros que no conocemos la palabra del Señor y nos hace caer muy fácilmente. Porque dice San Pablo que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra los espíritus infernales. Y dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios que nosotros nos debemos revestir con una armadura especial para que esas flechas del diablo no nos hagan daño. Y en primer lugar dice que debemos revestirnos de la justicia. ¿De cuál justicia? ¿De la que predican tantos hoy dentro y fuera de la iglesia? No. De la justicia de Dios, como lo escuchamos esta semana en el Salmo, que la justicia del Señor es recta, es equitativa, es veraz. De la justicia de Dios, que nos debemos revestir de la fe, dice San Pablo. ¿De cuál fe?
de la fe en la palabra de Dios, de la fe en la Eucaristía, que nos debemos revestir, tomar la espada de la palabra de Dios. Uno con el diablo no se va a pelear a puños, y menos verbalmente, o por lo menos con nuestras palabras o con nuestros argumentos, porque el diablo tiene mejores argumentos que los nuestros. No es que es más inteligente, muy inteligente, muchísimo. Nosotros debemos pelear con él con la palabra de Dios. Cristo lo enfrentó con la misma palabra del Deuteronomio, la palabra de Moisés. Lo que Moisés le había transmitido al pueblo, con eso Cristo se defendió. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sacó eso Cristo? Del libro del Deuteronomio. ¿Y a quién le aprendió Cristo eso? Se lo aprendió a la Virgen y a San José, porque la Virgen y San José se sabían la Escritura. Miren, los papás hoy no saben educar a los hijos. ¿Con qué los educan? Con lo que el mundo les da para educarlos. ¿Con qué educaron la Virgen y San José al niño Jesús? Con la palabra de Dios. Porque ellos sabían lo del Salmo 118, que la palabra de Dios nos hace inteligentes, nos hace sabios, nos hace doctos. Miren, yo he conocido gente atea y he dialogado con ellos. Y he conocido más de los menos con los que he dialogado, gente muy buena, que hasta leen la Biblia. Y me dicen, padre, es que los principios que tiene la Biblia son principios para toda la humanidad, valores extraordinarios. Y le citan a uno, ateos, y le citan pasajes de la Biblia que los tienen para ellos como una orientación de conducta personal. Y nosotros ni la cogemos, muchos de nosotros los católicos, ni la sabemos leer. Y nos vamos quedando con toda la basura y los errores que nos meten por ahí unos que tienen tinte de supuestos predicadores, y hoy en las redes abundan de eso. Abundan. Porque así nos engaña el diablo fácilmente. Cristo en el monte Tabor está haciendo una promoción a la meditación de la palabra de Dios, de Moisés, de los profetas. Y luego escuchamos al Padre que nos dice algo muy profundo. Dice y ojo que se está refiriendo a la Eucaristía, porque la Eucaristía es una persona, no es un rito. La Eucaristía es una persona, y el altar es el monte, donde Cristo se transfigura, y nos invita a Pedro, Santiago y Juan, nos invita a todos a participar de esa transfiguración. ¿Qué le escuchamos nosotros al Padre en la Eucaristía? Lo que dijo allí en el monte: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo. ¿Y qué hacemos muchos católicos hoy? Los agrarios, solos. Y la gente que hace, católicos, por allá leyendo libros, padres que yo escucho, horas. Se dedican horas a escuchar predicadores, a escuchar teólogos. Y el sagrario, donde el Padre nos está diciendo que vayamos y que lo escuchemos. Es que la Eucaristía no es un mito, no es una leyenda, es una realidad, es una persona. Es la persona de Cristo, mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo. Miren, aquí a este oratorio, aquí han ocurrido cosas fantásticas, muchas, pero ahorita se me acaba de venir una y la voy a decir. A algunos hermanos les tocó ver, aquí trajeron una persona muy limitada para caminar, la traían arrastrada, casi que arrastradita, ¿sí? Y entonces me dicen, padre, ¿usted puede orar por ella? Yo entré al Santísimo, entramos, yo expuse el Santísimo, me quedé con esa persona acá, y después de orar, yo sentí en mi corazón que le había abierto, esa persona le había abierto el corazón a Jesús. Y le dije, ese problema que tú tienes físico no es un problema físico, es un problema del corazón. ¿Tú tienes resentimiento con alguien? Me dijo, sí. Pues aquí está Jesús, que hoy te ofrece la fuerza para perdonar al que te hizo daño. Es que tal persona me hizo esto.
pues aquí vas a perdonar a esa persona. Se puso a llorar. Mira, y le dije, mira, Jesús que te está diciendo que tú no eres capaz, que Él te va a dar la gracia. Y se puso a mirar el Santísimo y lloraba. Y le dije, ahora te vas a parar solita. O sea, le dice a esa persona, te paras solita. Pero es que no soy capaz. Sí, ya el Señor te dio la gracia. Y yo no te voy a coger ni vamos a llamar a nadie para que te coja. Se paró. ¿Sí? Y estaba sentada allá al frente y le dije, te vas a ir caminando a donde Jesús dándole gracias por lo que acaba de hacer. No, no soy capaz. Sí eres capaz. Porque el Señor ya te sanó. Créele. Créele porque es su palabra. Y se puso a mirar a Jesús y a caminar aquí. Y le dije, yo no voy a llamar a nadie para que te saque de aquí el oratorio. Solita vas a salir de acá. Y salió caminando esa persona sola de acá. ¿Sí? Este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Escúchenlo. A mí me ha tocado ver testimonios impactantes al pie del sagrario, pero impactantes. Porque es la transfiguración. El problema es un problema de oído, sí, y de búsqueda. Porque lo que nosotros buscamos escuchar ya no es la palabra del Señor. San Pedro estaba diciendo que él no nos está hablando de leyendas, ¿sí? Aquí dice en su carta, dice, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas, hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. Miren, ¿ustedes creen que va a derrotar, cómo van a caer todos estos poderes políticos que hoy tienen amenazado al mundo? Con poderes humanos. Bendito sea mi Dios. Eso es para reírse uno, para reírse. ¿Cómo van a caer todas esas astucias? Con el poder del Hijo del Hombre. Cristo es el que va a vencer. Cristo es el que vence. Cristo es el que derrota todas estas amenazas. La iglesia misma siempre se ha visto amenazada y hoy está muy amenazada aún dentro. Cardenales, obispos, sacerdotes deschavetados, bien deschavetados, porque ya no somos fieles a la palabra del Señor. Religiosos, religiosas deschavetados, teólogos deschavetados, laicos católicos deschavetados. ¿Y quién nos va a salvar de todo eso? Cuando vemos que la barca se está llenando de agua, Cristo el Señor, solamente el Señor, nadie más nos va a salvar. Y eso es lo que está diciendo San Pedro, incluso más adelante en este capítulo, luego en el capítulo 2 dice, cuidado con los falsos profetas. Cuidado porque ellos dan profecías y no las dan basadas en las profecías de la Biblia. Cuidado, porque esos van engañando a la gente y la van embaucando y las van haciendo perder. Por eso todo el que no conozca la palabra de Dios, ¿a qué está condenado hoy? ¿A dejarse engañar? Así de sencillo. Y quien no medite a Moisés y a los profetas y el Evangelio, está más expuesto. Está mucho más expuesto. Quien no conozca el catecismo de la Iglesia Católica hoy y no lo esté tomando como guía para vivir su fe católica, ¿a qué está expuesto? A perderse. Y quien enseñe cosas contrarias, ¿qué va a hacer con esas personas? Engañarlas. Eso sí, hablan de Dios, hablan de Jesucristo, hablan del Espíritu Santo, hablan de los santos, hablan de la Virgen María, hablan de San José y hablan bonito, muy bonito, pero habría que mirar si eso coincide con lo que se manifestó en el monte de la transfiguración. Hay que mirar si eso coincide con los 10 mandamientos, si eso coincide con los profetas y si eso coincide con el Evangelio. Porque si no coincide con el Evangelio, cuidado, dice San Pedro en su primera carta. Y luego dice, cuidado con los falsos doctores, que son herejes. Hoy hay muchas herejías rondando dentro de la iglesia y que se están llevando a la práctica.
Mire, todo eso del mal menor viene de una herejía muy antigua a la que se enfrentaron los primeros cristianos. Y eso es poner en práctica en la vida concreta herejías, que ya los apóstoles las habían condenado. De hecho, San Agustín perteneció a un movimiento que era un movimiento religioso maniqueísta, y ellos decían que el mal era un principio, y ese era el sufrimiento de Santa Mónica. Cada que San Agustín y cogía la palabra, ellos leían la palabra de Dios, pero la interpretaban mal, a su manera, y fue el sufrimiento de Santa Mónica, hasta que San Agustín conoce la verdad, y le dice: Señor, gracias, porque me sacaste de mi sordera y de mi ceguera. Yo estaba perdido, y estaba haciendo perder muchos. ¿Y quién fue el que lo sacó de eso? El Señor, a través de la intercesión de una mujer que perseveró suplicando por la conversión de él. Uno gana más y hace más por las almas, muchísimo más, intercediendo por ellos que a veces yendo directamente a ellas. Yo, por ejemplo, soy un convencido que la cantidad de almas que el Señor salva por una celebración eucarística es innumerable. Innumerable. No solamente las que en esta tierra son bendecidas, sino, por ejemplo, los que están en el purgatorio han alcanzado a salir. Una Eucaristía bien celebrada de cada uno de nosotros, bien vivida, saca millones y millones de almas del purgatorio. Le hace un bien muy grande a millones y millones de personas en esta tierra, porque por una Eucaristía que nosotros damos con todo el corazón, Dios Padre beneficia con su misericordia a toda la humanidad. Por eso en la Eucaristía pedimos por todos. La plegaria eucarística trae una súplica por todos, por los que están cerca, los que están lejos, por los que murieron, por los que partieron. La Eucaristía, de hecho, la Iglesia siempre ha considerado la Eucaristía como el mayor y más eficaz método de evangelización pastoral. Por eso hoy tenemos la Eucaristía todos los días. Antes se celebraba solamente cada 8 días. Porque la mejor forma de hacer caridad a los demás y a la humanidad es la Eucaristía. Cuando la Virgen se aparece en Fátima, se aparece con un milagro eucarístico. Y de hecho, la preparación del ángel a los pastorcitos en Fátima fue una preparación de reparación eucarística. Dios le estaba diciendo al mundo en Fátima: vuélvanse eucarísticos, hagan reparación eucarística y muchos pobres pecadores se salvarán. ¿Qué hacía Francisco Marto, San Francisco Marto? Todos los días se iba para el sagrario, casi mediodía, y lo buscaba la gente, decía: díganles que yo estoy ocupado. Y él jamás negociaba su visita al Santísimo Sacramento por estar con las 70,000 personas, que esos se llegaron a reunir en las apariciones de Fátima, más de 70,000 personas. Él se volaba para el sagrario. ¿Sí? Y hoy está haciendo más desde el cielo. Cuando nosotros somos eucarísticos, estamos ante el monte de la transfiguración y estamos con quien se transfigura. Y la fuerza, la gloria que brota del altar es una gloria más grande que la del sol cuando alumbra en todo su esplendor el mundo entero. Más grande. Dios ilumina al mundo en oscuridad. Si hoy los católicos hiciéramos cadenas de adoración eucarística, si hoy tuviéramos oratorios abiertos para hacer adoración eucarística, si hiciéramos adoración perpetua, si hiciéramos adoración nocturna, diurna, matutina, las conversiones, las transformaciones serían masivas al Señor si nosotros fuéramos más de sagrario. Pero hemos abandonado al Señor de la gloria por quedarnos escuchando fábulas, solo fábulas de lo que es la vida cristiana, fábulas, mitos de lo que es la Iglesia Católica, fábulas y mitos de lo que es verdaderamente la salvación.
es que lo que no haga Cristo no lo puede hacer nadie. Eso sí es una mentira. Y Cristo está en la Eucaristía y se manifiesta en la Eucaristía. Lo que no haga el Señor, nadie, absolutamente nadie lo puede hacer. Porque nadie es capaz de vencer el pecado como lo venció nuestro Señor. Nadie será capaz de vencer el mal como lo venció nuestro Señor. Nadie será capaz de colocarse por encima del sufrimiento humano y de convertirlo en una bendición como lo hizo el Señor. Nadie, absolutamente nadie podrá, ningún otro poder se le iguala al Señor de la gloria, que es Cristo Jesús. Por eso la esperanza de nosotros los cristianos es tan grande, porque nosotros tenemos nuestro corazón y nuestra vida puestas solamente en el Señor y nada más que en el Señor, y a Él es a quien el Padre nos está pidiendo que lo escuchemos, porque solamente en Él se complace, porque Él es su Hijo amado, en quien Él tiene todas sus preferencias. Escúchenlo a Él, escuchemos a Cristo. Pidámosle la gracia hoy al Señor en la Eucaristía, de poder tener esa experiencia de la transfiguración con Él, para decir, como San Pedro, qué bueno, Señor, es estar aquí, qué bueno quedarnos aquí contigo. Pidámosle esa gracia al Señor y no nos dejemos engañar por fábulas, por mitos, por leyendas que hoy le están metiendo a muchos cristianos en la Iglesia católica. El único que nos salva, el único, porque no hay nadie más, el único que tiene la victoria y el poderío, nos lo cantaba ahorita el salmista en el Salmo 96, es Cristo el Señor, nadie más. Por eso dediquémonos a meditar más la palabra del Señor, dediquémonos a estudiar más el catecismo de la Iglesia Católica, que allí está la interpretación correcta de la Biblia. Dediquémonos a vivir más intensamente la Eucaristía y verán que vamos a crecer en la esperanza, en la ilusión, en la alegría y en la paz. Ahí está la salvación para el mundo, para todas las naciones, la salvación para nosotros y para nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,